Textos fuera de contexto. Vamos a analizar un texto muy común que se cita, pero que se le ha dado una mala interpretación, porque sacan el texto de su contexto. Vamos a ver, ese texto está en Mateo, capítulo 18, versículo 20. Dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Antes de poder analizar bien este texto y darle una mejor o correcta interpretación, vamos a ver la definición de lo que es el párrafo. Dice que es un conjunto de oraciones relacionadas que desarrollan un único tema. Es un conjunto de oraciones que desarrollan un único tema. Por ejemplo, en el 18 de Mateo 15 al 22 está, este es un párrafo que consta de oraciones desde el versículo 15 al versículo 22, y el versículo 20, el cual vamos a interpretar, está dentro de un párrafo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Como es un párrafo, trata únicamente de un tema: ¿cómo se debe de perdonar al hermano? Estas oraciones desarrollan solamente un único tema, y es el que tenemos aquí. En la Reina Valera 60, antes de iniciar el párrafo, está este título y dice: ¿cómo se debe de perdonar al hermano? Entonces, todos los textos de este párrafo, desde el 15 al versículo 22, desarrollan un único tema: ¿cómo se debe de perdonar al hermano? Vamos a seguir con la definición del párrafo. También conceptualmente, el párrafo es una estructura de varias oraciones que van unidas para transmitir un mismo mensaje. Son oraciones que están unidas para transmitir un mismo mensaje. No se debe de disociar ningún texto de este párrafo para expresar otro tema del que ya tiene aquí en el mismo párrafo. ¿Cómo se debe de perdonar al hermano? Entonces, el versículo 20, que es una oración, desarrolla el mismo tema. Son oraciones que están hiladas, que están unidas para desarrollar entonces un mismo tema. Se compone por una oración principal, el párrafo, es decir, que es la idea global, y oraciones secundarias de apoyo. Se compone por una oración principal y las demás son oraciones de apoyo que desarrollan, explican la idea principal. El versículo 15 es la oración principal. Las demás oraciones o los demás textos lo que van a hacer es explicar la oración principal, pero que la oración principal va a desarrollar un tema. ¿Cuál es el tema? Es cómo se debe de perdonar al hermano. Ahora, el versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Quién son estos 3 o 3 personas congregadas? El versículo 16 lo dice. Si tomamos el versículo 20 en su contexto, el versículo dice: mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Versículo 20. Porque donde están 2 o 3 testigos congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, vamos a hacer la lectura
desde el versículo 15 al versículo 22. Y se van a dar cuenta que todas las oraciones o todos los textos de este párrafo están desarrollando el tema que está aquí arriba. ¿Cómo se debe de perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿De qué está hablando? Del perdón. De cómo se debe de perdonar al hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Sigue expresando el mismo tema. Sigue desarrollando la oración principal. Si no le oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no le oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Sigue desarrollando el mismo tema. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este texto también está expresando el tema y la idea principal. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Está desarrollando el tema, también está desarrollando la idea principal. Está hablando del mismo tema de cómo se debe de perdonar al hermano. Después, el versículo 20 dice, porque donde están 2 o 3 testigos congregados en mi nombre, digo testigos porque aquí ya lo vimos en el versículo 16 que está hablando de estas mismas personas, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Ven cómo aquí sigue desarrollando el mismo tema que está aquí arriba? De cómo se debe de perdonar al hermano. Versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ya nos dimos cuenta que este párrafo está expresando un mismo tema. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Entonces concluimos que el versículo 20 está hablando de cómo se debe de perdonar al hermano. Y no está hablando de otras cosas como muchos lo citan. Para respaldar que Dios está en todo lugar. Y que cuando hay 2 o 3 personas congregadas en un templo o culto, ahí está Dios para hacer los cultos. En una misión, en una campaña, siempre se cita cuando hay solamente 2 o 3 personas, y lo citamos para decir que en Mateo 18, versículo 20 dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero este versículo no habla de una minoría de congregación, sino aquí está hablando de estas personas que están siendo testigos para ponerse de acuerdo de cómo van a hacerle con el problema de perdonar al hermano. Entonces, ya vimos que entonces este texto habla acerca del perdón del hermano.